Bueno, formalmente entonces le doy la bienvenida a este sexto y último encuentro de pensar las prácticas en el marco de la educación inclusiva, que como ustedes saben es organizado en el marco del Plan de Protección de Trayectorias Educativas del Consejo de Formación en Educación, con el equipo de coordinación de educación inclusiva de la Dirección General de Educación Secundaria, que venimos trabajando ya en esta tercera edición, es la tercera edición de este ciclo, donde es una temática que siempre convoca y siempre es una herramienta fundamental para el desempeño de los practicantes, de los noveles en el aula. Es una forma de entrar en contacto con los diferentes programas que la Dirección General de Secundaria tiene a disposición del docente, por eso está muy bueno conocerlos, saber que están ahí. Esto, como siempre decimos, en 1 hora y media lo que nos permite es una aproximación a la temática para después poder entrar en contacto con las páginas, con las diferentes herramientas que cada uno de los equipos tiene para ustedes. En el día de hoy, en este último encuentro, recibimos a Mónica Rato y a Silvia da Silveira, que son del dispositivo Mandela, de la División de Planeamiento y Evaluación de la Dirección General de Educación Secundaria, que vamos a trabajar educación inclusiva, una mirada en clave ANEP. De los liceos Mandela, nosotros le vamos a mandar, permítanos en esta tarde, un saludo especial al Liceo 6 de Rivera, porque es uno de los liceos con el cual trabajamos en el marco del acompañamiento a noveles y referentes pares dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, un saludo para la gente que nos sigue hoy del Liceo 6 de Rivera, en especial a Andrea, la tutora. Y bueno, y por supuesto, eso iba especial para ellos, pero por supuesto, como les digo siempre, valorar a todos los que durante el ciclo nos han acompañado, que han dado de su tiempo pensando en ser docentes inclusivos. Lo importante es que acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, acercándonos a este tipo de talleres para compartir. Así que, bueno, agradeciendo, valorando ese tiempo, los dejo con Mónica y con Silvia para poder disfrutar de esta instancia de hoy. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas a todos los que están acompañándonos en esta tarde. No sabemos cómo está en otras partes del país, acá muy lluvioso, pero bueno, con ánimo, como dice Marta, muy entusiasmados también de estar nuevamente con ustedes. La presentación que vamos a hacer en el día de hoy, Silvia, tal vez quieras empezar a compartir pantalla. Vamos compartiendo aquí. Sí, como decía Marta, nosotras trabajamos en planeamiento educativo de secundaria, coordinando este dispositivo que se los vamos a presentar por si alguno de ustedes no lo conoce, a pesar de que no es un dispositivo nuevo, está trabajando desde el año 2019, pero ha tenido algunas modificaciones en el transcurso de su desarrollo, así que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado también hablar de él, o algunos tal vez no. Entonces quisiéramos presentar esta forma de trabajo que tiene el dispositivo Mandela, y en esta forma de trabajo, en nuestro plan de trabajo, si lo pasás un poquito, capaz que podríamos compartir pantalla para que se viera bien. Sí, hay que seleccionar abajo, donde hay como una pantallita al lado del libro, Silvia. Bien abajo. Estamos acá, yo estoy compartiendo. Sí, ahora sí, perfecto. Si pasás un poco, así pasamos a la propuesta que teníamos para el día de hoy. Sí, acabo de pasar. Pásame otra, por favor. Sí. Bien, este es el dispositivo. Estos son los lugares, pero me gustaría que pasaras una más, así podemos presentar la propuesta. Bien. Gracias, Silvia. Por favor. Nosotros teníamos pensado presentar la forma de trabajo de este dispositivo Mandela, que es un dispositivo que trabaja de educación inclusiva que trabaja en territorio, tomando
dos momentos importantes en este trabajo. Uno es estos documentos o estos dos elementos que vemos allí, el documento del informe de una consultoría que hizo Eurosocial en el año 2020 y que dio como resultado algunas recomendaciones y unas herramientas de trabajo en clave inclusiva para los docentes de toda la ANEP, y la evolución del marco normativo, sobre todo el decreto que ahí dice del año 2022, pero en realidad el primer decreto, que es un protocolo de actuación para la inclusión en la enseñanza formal y no formal, es del año 2017. El decreto este que dice allí, que está en pantalla, es un ajuste del primero. Y la segunda parte, quisiéramos conceptualizar el término de barreras y cómo las barreras operan negativamente, ¿no?, como obstáculo para este proceso de inclusión. Y finalmente, no nos vamos a detener en el DUA porque sabemos que ustedes han tenido en el transcurso de estas instancias de formación a cargo del DIE una instancia en donde se profundizó en el DUA. Entonces lo que vamos a tomar simplemente es cómo el DUA, o vamos a intentar explicar cómo el DUA está apoyando ese proceso de cambio de mirada desde la nueva perspectiva que asume la ANEP a través de dos elementos que hemos elegido nosotros en el día de hoy para presentarles, pero no son los únicos. Esos dos elementos es, repito, esta consultoría de Eurosocial y dentro del marco normativo el decreto 350 del 2022. Ahora sí, Silvia, si querés ir para atrás y capaz de presentar el dispositivo. Bien, Muchas gracias. por favor. Bueno, el dispositivo Mandela, como recién comentaba Mónica, es uno de los dispositivos que tenemos en la Dirección General de Educación Secundaria. Se trata de un dispositivo que viene desarrollando una serie de actividades abocadas fundamentalmente a lo que es la educación inclusiva y a lo que tiene que ver también con el trabajo directo de lo que son las tutoras Mandela dentro de cada uno de los liceos que tiene este dispositivo. Aquí lo tenemos en detalle, ¿verdad? Montevideo, Canelones, Florida, Cerro Largo, La Valleja, Rocha, Artigas y Rivera. Y es un dispositivo que busca fundamentalmente, a través de lo que es la orientación hacia docentes y equipo directivo, poder fomentar una mirada inclusiva a través de lo que son las prácticas de aula y específicamente en el marco, ¿verdad?, de lo que es el nuevo paradigma de educación inclusiva desde el modelo social y a partir del diseño universal para el aprendizaje, como les decía Mónica, que ustedes ya habían estado trabajando en encuentros anteriores. Mónica, si quieres agregar algo más. Sí, que como decíamos hoy hace un ratito, que esta forma de trabajo empieza por ser en un liceo. Vieron que nosotras no hemos puesto allí cuáles son los liceos, porque en realidad a partir de este año empiezan a desarrollar su trabajo más allá del liceo, en clave territorial, asesorando, como decía Silvia, para la construcción, a los directores, inspectores y profesores para la construcción del liceo con prácticas más inclusivas, en la identificación de las barreras, en la construcción de la accesibilidad y en la planificación diversificada. Salir de la concepción tradicional de la planificación para poder planificar desde una concepción de heterogeneidad de aula. Básicamente es eso. Seguimos avanzando. Sí. Bien. Bien, entonces aquí ya comenzamos con el detalle de las partes. Bien. En el primero de esos hitos o momentos que nos pareció importante destacar para que ustedes entendieran qué es lo que queremos decir con una nueva mirada en clave ANEP. En clave ANEP, ese es el concepto importante, y también la nueva mirada, ¿no? En el año 2018, o en los años 2018-2019, con su culminación en el 2020, con esta publicación, la ANEP
se embarca en un proceso de consultoría con Neurosocial. Se le solicita al especialista en educación inclusiva Mel Ainscomb que mire el sistema educativo uruguayo y que haga recomendaciones al respecto. Y en ese sentido, bueno, Mel Ainscomb está por aquí durante un periodo, yo no recuerdo exactamente, pero creo que fue más o menos una semana. Recorre distintas escuelas técnicas, liceos, conversa con estudiantes, con familias, con docentes, con equipos de gestión, y a partir de todos los insumos recogidos, hace estas recomendaciones al gobierno, a las autoridades de la ANEP, y las del anterior gobierno, pero las de este gobierno toman ese informe y lo publican en el año 2020. Entre esas recomendaciones, lo que piden es un cambio de mirada y que empecemos los distintos subsistemas a construir sistémicamente, que cambiemos algunas maneras que teníamos y seguimos teniendo de acercarnos a las distintas situaciones de la diversidad de estudiantes que tenemos en las aulas, no solamente la discapacidad, y en el caso de la discapacidad, las escuelas especiales que ya venían en un proceso de transformación a escuelas comunes, que aceleraran ese proceso, se transformaran en escuelas, en centros de recursos, que cambiáramos la normativa, sobre todo la normativa de las adecuaciones curriculares en secundaria, para transformarla en una normativa en clave DUA, en clave ANEP. Es así que el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 retoma estas recomendaciones y traza una serie de lineamientos, entre otros, por ejemplo, está la construcción de una guía DUA, una guía en clave DUA, y también una valoración, una evaluación de nuestro dispositivo Mandela, que fue evaluado de forma externa por la OEI y la UDELAR, porque este dispositivo para secundaria lo que impulsa es la inclusión de todos los estudiantes, los y las estudiantes, en las aulas de los liceos comunes, sin distinción si es con o sin discapacidad, aunque con el foco puesto en la discapacidad, pero para la construcción de centros educativos inclusivos, como les dijimos hace un rato. Entonces, bueno, básicamente este es el libro, que lo pueden encontrar en la página de ANEP, que da un espaldarazo y un envión muy importante a este cambio de mirada. Y hay también un video, que lo pueden encontrar en la página de ANEP, que da una serie de orientaciones sobre cómo trabajar en el aula para la eliminación de las barreras y la construcción de la accesibilidad. Son dos materiales muy valiosos y muy importantes. Muy bien, ¿seguimos? Bueno, después también, si ustedes recuerdan, en la primera parte habíamos detallado que además de lo que Mónica les acaba de explicar con respecto a esos estudios que se realizaron de manera externa y que realmente son muy importantes para el dispositivo Mandela, también en torno a lo que es la educación inclusiva, tenemos en nuestro país evidentemente un marco normativo que va a legitimar todas las acciones que se realicen en el Uruguay a partir de estas disposiciones. En el ámbito de lo que tiene que ver con la educación inclusiva, tenemos la ley 17.378, que fue una disposición sancionada en el año 2001, muy importante porque implicó una primera orientación hacia lo que es la remoción de las barreras, hacia lo que es la eliminación de las barreras específicamente de talante o de naturaleza, digamos, comunicacional. Implicaba de alguna forma garantizar con esta disposición jurídica de nuestro país un avance muy grande para que las comunidades, las personas sordas y las comunidades en donde ellas también se desempeñan, pudieran acceder a través entonces de la derribación de estas barreras a lo que era una equidad en las oportunidades. Después también tenemos aquí para citar en el año 2008 sancionada, como todos conocemos, la Ley General de Educación, la ley número 18.437, en donde la educación se consagra, como todos sabemos, como un derecho humano, además como un bien social, un bien público, en donde fundamentalmente se encomienda al Estado realizar todas las tratativas y determinar la competencia de los órganos
de alguna manera que están avalados constitucional y legítimamente para la protección de la educación como un derecho humano, y de alguna manera estar garantizando que cualquier persona en cualquier punto del país, del territorio de nuestro país, se vea protegida en el desarrollo de lo que es la educación como un derecho y así poder desarrollarse integralmente, tanto desde el punto de vista psíquico como físico, intelectual, ético y social, por supuesto. Y después tenemos en el año 2021, concretamente en julio del año 2021, el surgimiento del protocolo guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ambiente de la educación. Este protocolo también significó un avance muy importante para nuestro país y a nivel internacional, ¿verdad?, siendo pionero también en este sentido, pues establece como una serie de orientaciones o de guías, como lo dice el nombre, un protocolo, para poder ver de qué manera hay que actuar adecuadamente cuando en alguna situación de discriminación de una persona para el acceso dentro de una institución educativa se establece en ese proceso toda una serie de pasos y de recomendaciones de cómo los diferentes actores que van a estar de alguna manera interviniendo en ese proceso deben seguir estas medidas, este protocolo, en cierta forma, por así decirlo. Seguimos avanzando. Por supuesto que luego encontramos, como mencionaba hoy al inicio Mónica, el decreto 350 del año 2022, un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, siendo un avance muy importante también para nuestro país, que ubica al Uruguay como uno de los países que se ha sumado a ratificar, de alguna manera, por así decirlo, disposiciones a nivel internacional de la comunidad internacional para que de alguna manera se estén estableciendo las bases fundamentales de cómo el sistema educativo va a encarar entonces los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las aulas desde una mirada inclusiva. Acá es importante que vean que es este decreto, por eso nosotras decíamos que había dos momentos importantes. Este decreto es el primero que habla de educación inclusiva, y esto no es no es un juego de palabras, ¿no? Hasta ahora nosotros veníamos hablando en nuestro país y en el mundo, para ser honestos, de inclusión educativa y educación inclusiva como si fueran sinónimos. Y en realidad, la inclusión educativa consiste en pensar que hay algún grupo de personas a las que tenemos que traer para dentro del sistema porque están afuera. Es como si fuera un acto de generosidad de los que estamos o los que creemos que estamos adentro del sistema frente a aquellos que creemos que han sido excluidos. La educación inclusiva nos hace reflexionar acerca de que el proceso de exclusión es sistémico. Por lo tanto, como se dice en todos los foros, congresos, seminarios y en la bibliografía más actualizada y en este decreto, va a llegar un momento en el que la educación va a ser una educación sin adjetivos, la inclusión va a ser inherente al sistema educativo. Y no tenemos que pensar en grupos o en algunas particularidades de algunos grupos de la sociedad, sino tenemos que pensar que la diversidad y las diferencias forman parte del sistema. Y por eso la educación inclusiva no es lo mismo que la inclusión educativa. Si van surgiendo dudas en la medida que nosotros vamos exponiendo, esto nos olvidamos de decir, pueden ir utilizando el chat. Nosotros vamos a hacer 3 momentos de alto también para poder intercambiar con ustedes. Vieron que acá, no sé si tú querés avanzar, Silvia, acá en esto, ¿querés puntualizar en algunos de los aspectos? Vamos avanzando sobre los primeros aspectos y después continuamos, Mónica. Estamos en el primer aspecto que nosotros resaltamos como importante del decreto 350. Si ustedes lo aprecian, inclusive hasta lo marcamos, hubo 2 que marcamos, ¿verdad? Y no fue de manera aleatoria. Es en realidad, de alguna manera, esta primera parte que vamos a estar abordando, el decreto 350, ver un poco cuál es el sentido epistemológico que tiene este decreto, cuáles las bases que está fundando a través de disposiciones legales, ¿verdad?, que de alguna manera están estableciendo las garantías para que entonces la educación
en el Uruguay tenga este enfoque inclusivo. Muy importante notábamos, ¿verdad?, en el decreto, como para poder compartir con ustedes, el hecho de concientizar, y un poco de la mano de lo que Mónica les decía, la diferencia entre educación inclusiva e inclusión educativa. Cuando hablamos de inclusión, de educación inclusiva, estamos hablando fundamentalmente de un cambio en la mirada, de una resignificación de los significados, de desestructurar las estructuras, y eso lleva fundamentalmente a concebir que cuando hablamos de barreras, las barreras están verdaderamente en el entorno. Es poner el énfasis en el entorno para poder de alguna manera saber que en los momentos en que ha podido haber discriminación o exclusión de una persona, se ha hecho siempre enfatizando en la persona o en este caso en el estudiante. Desde el decreto, el avance importante es saber reconocer o comenzar a reconocer que cuando existe verdaderamente la mirada inclusiva, nosotros debemos ser lo suficientemente, de alguna manera, observadores como para realizar procesos profundos de autopercepción de uno, cómo se para, digamos, en lo que es el fenómeno educativo, para reconocer que las dificultades no están en el estudiante, sino que están en el entorno. Y ese entorno implica el contexto, implica las características del salón en donde estamos, desde lo que puede ser hasta el propio lenguaje que manejamos, desde lo que pueden ser las barreras inclusive actitudinales. Entonces ese es un paso muy importante y una conquista, si se quiere, muy importante que a través del decreto podemos encontrar. Mónica, no sé si quieres Perfecto. agregar algo más. Vieron que lo ¿Sí? último, lo de la formación docente, y pasamos al otro. En el decreto, pues eso estuvo precioso lo que Marta les contó, estas instancias y lo que Cerezo y la Comisión de Educación Sexual también van a seguir trabajando con ustedes. Se pide especialmente, más que pedirlo, ¿no? Tiene carácter de obligación, que se incorpore, ¿no?, a la formación docente esta perspectiva de la educación inclusiva, entre otras cosas que están allí. Pero sigamos porque así podemos avanzar. Exacto. Bueno, también unido a todo esto que recién conversábamos con respecto a ir resignificando significados y a ir de alguna manera también cambiando desde el lenguaje. Muchas veces sabemos que nosotros pensamos como hablamos, ¿no? Entonces es importantísimo el enriquecimiento conceptual que debemos como docentes ir incorporando, y ese enriquecimiento conceptual es lo que lleva de alguna manera a ir buscando también desde el quehacer docente cuáles son las diferentes dimensiones, los ámbitos y las probabilidades que yo puedo tener en mi salón de clase para poder lograr de alguna forma esa accesibilidad. Esas dimensiones a veces pueden ser desde el punto de vista de cómo está dispuesto el salón o cómo voy a estar trabajando, hasta la dimensión que tiene que ver también con las propias estrategias, las metodologías activas, las diferentes maneras que yo puedo tener involucradas, como conversábamos hoy, en todo lo que tiene que ver con la planificación o la forma en cómo diseñamos. Por eso hablamos de diseño universal para el aprendizaje. Lo que tiene que ver con las adecuaciones léxicas, a veces, en muchas ocasiones, como comentábamos hace un ratito, también la forma de hablar, los términos que utilizamos, son formas también en donde nosotros tenemos que ir asumiendo esa mirada inclusiva. Ahora, por ejemplo, hace un ratito comentábamos, bueno, la diferencia entre educación inclusiva e inclusión educativa. Son terminologías que no están al azar, de alguna manera cambiadas en su orden. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos de enseñanza y aprendizaje, durante muchísimo tiempo teníamos los dos términos separados apenas por un guión. Ahora hablamos de procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, directamente, la forma en cómo nos dirigimos a las otras personas, la manera en cómo podemos llegar también a distinguir términos, qué significa integrar y qué significa verdaderamente incluir. Después, con respecto a la ampliación de ejemplos de estrategias y recursos institucionales y pedagógicos, esto viene también un poco de la mano de lo que comentaba hoy Mónica, con respecto a que estamos hablando de que verdaderamente una mirada inclusiva implica también necesariamente una postura o una mirada sistémica. No va a poder, de alguna manera, por así decirlo, y dimensionarlo, un verdadero cambio en una sociedad que pretenda caminar hacia lo que es
una visión de vida y del otro que convive en mi sociedad verdaderamente inclusiva si no estamos de alguna forma involucrando o comprometiendo a todos los actores sociales. Así como hoy, por ejemplo, veíamos que el protocolo significaba una orientación para que todos los actores que se ven involucrados en, de alguna manera, orientar para que esa persona verdaderamente pueda disfrutar de su derecho a la educación cuando ha sido discriminada en un centro educativo, también vemos que en su globalidad la mirada inclusiva involucra también sistémicamente a todos los actores. Por eso es que enmarcamos en la importancia de que debe haber un cambio del docente, debe haber un cambio en las planificaciones, debe haber un cambio en los recursos didácticos, en las metodologías activas, en la forma de evaluar, fundamentalmente formativa, ¿verdad?, en diferentes momentos para que se vaya construyendo paulatinamente el conocimiento, pero es importante también, por ejemplo, tener el respaldo jurídico, como lo estamos viendo ahora, tener de alguna manera ese trabajo en red que se tiene que dar con otras instituciones. Mónica, no sé si quieres agregar algo más, si quieres seguir tú. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Pasamos a la otra diapo, Silvia. Bien. Bien. Bien, con respecto a lo que dice esta diapo, en realidad mucho ya mi compañera Silvia lo adelantó. Aquí fíjense que habla, el decreto habla de la accesibilidad, o sea, las primeras consideraciones, y habla de la accesibilidad, como Silvia lo desarrolló muy bien cuando explicaba las primeras consideraciones generales, que no debe de ser entendida solo como la accesibilidad física, ¿no?, sino que también es importante la accesibilidad a la construcción del conocimiento, la accesibilidad cognitiva, que esto tiene que ver con la construcción de las prácticas, pero también con los diseños curriculares. Es decir, cómo diseñamos los tiempos, los espacios, los reglamentos de evaluación y los apoyos que requieran no solamente los estudiantes en situación de discapacidad, sino, por ejemplo, un estudiante extranjero que no tenga todavía un buen dominio del español, por ejemplo, o una persona que esté, un adolescente que esté, hablo de adolescentes porque estamos hablando para media, pero un estudiante también puede ser de primaria, que esté cursando una enfermedad y esté hospitalizado o esté en su casa y requiera un apoyo, por ejemplo, el trabajo en la virtualidad, el trabajo en rampas digitales. De eso, a eso nos referimos cuando hablamos de, perdón, a eso se refiere el decreto cuando habla de accesibilidad. Pasa la otra, Silvia. Muy bien. El decreto también nos recuerda que es importante seguir este proceso del cambio de perspectiva a nivel epistemológico, ¿verdad?, como dice allí. Y esto es realmente un avance enorme que plantea el decreto y que posiciona a nuestro país, por lo menos desde lo teórico, desde la normativa, en un lugar de avanzada, porque allí recomienda dejar de hablar de necesidades educativas especiales, que es una denominación que nos persigue todavía en muchos de los documentos oficiales. En el último informe de evaluación que publicó el INED, que tiene unos años, pero que es el último, hay un capítulo dedicado a la educación inclusiva con el nombre Necesidades Educativas Especiales. Y si ustedes recorren muchas investigaciones o mucha producción, cada vez menos, pero todavía existe a nivel internacional y tal vez alguna nacional, se sigue hablando de necesidades educativas especiales. Este decreto para nosotros como país es muy importante porque dice directamente, dejemos de hablar de necesidades educativas especiales para empezar a hablar, como decía Silvia hace un ratito, de barreras para el aprendizaje. Dejemos de mirar desde el déficit, desde lo que creemos que no pueden, construyendo esa etiqueta del no poder, para mirar desde lo que sabemos que pueden, desde su diversidad, porque todos tenemos algo en lo que no podemos y muchas cosas que podemos. Bien. Si me permites, Mónica, qué interesante
lo que tiene que ver, ¿verdad?, con suplantar estas expresiones, necesidades educativas especiales por barreras para el aprendizaje. Hace un ratito mencionábamos, ¿verdad?, con Mónica, el léxico, cómo es importante cambiarlo. Qué diferente sería si en lugar de barreras para el aprendizaje, nosotros aludiéramos a barreras en el aprendizaje. El aprendizaje es el aprendiz, es el estudiante, por lo tanto la barrera es para él y no en él. Ahí tenemos la presencia también, ¿verdad?, de cómo el léxico hace la diferencia, y es importante que nosotros lo vayamos, aunque sea de manera lenta y paulatina, pero constante, irlo incorporando en nuestro vocabulario también. Y después, también como importante, veíamos con Mónica con respecto, ¿verdad?, a lo que nos aporta el decreto. Mónica hablaba del cambio epistemológico y estábamos en ese sentido haciendo algunas alusiones, pero tomemos en cuenta también el cambio metodológico. No implica solamente el ser, el decreto, sino que también de alguna manera nos está orientando en el hacer y en el saber hacer, en este caso docente. Y cómo tenemos otra vez en el término del léxico una suplantación de lo que veníamos nosotros hace muchos años trabajando con adecuación, que implica de alguna manera un trato diferencial al estudiante, donde la diferencia sería el problema y por eso hay que adecuar, a transitar hacia lo que es un diseño universal para el aprendizaje, en donde en realidad la diferencia no es un problema, sino que es una potencialidad que tenemos en clase. En este sentido, en el cambio metodológico, bueno, hacemos referencia fundamentalmente a entrar en un conocimiento de todos los posibles sistemas representativos que tengan los estudiantes en una clase y de la forma en cómo nosotros a través del DUA debemos buscar y ser creativos y originales respecto a cómo vamos a estar presentando los conceptos que nos interesa que los estudiantes incorporen en determinado tramo, para que de alguna manera, respetando los sistemas de representación que el estudiante tenga, nosotros ofrezcamos un producto que les quede cómodo a estos estudiantes desde la diversidad que cada uno puede tener. Entonces, de esa forma, estamos haciendo acopio, como el decreto nos pide, de ser docentes que estamos diseñando y planificando nuestras clases con una mirada inclusiva en donde la perspectiva plural y diversa debe estar presente. ¿Seguimos, Moni? Pasamos, sí, pasamos. Estamos un poco atrasadas Bien, vamos. en nuestra planificación, así que tal vez, Vamos acelerando. sí, pasemos estas, porque acá ¿Sí? volvemos a hablar del DUA, tú ya hablaste del DUA, así que Perfecto. Bien, pasamos esta, pasamos la otra también. bien. Y vamos a la segunda parte, Ahí está, ahí está. a propósito de barreras. Ustedes pueden acceder al decreto, porque el decreto legisla. Necesitamos que lo aterrice cada uno de los subsistemas, que lo transforme en normativa. Pero el decreto es un mojón importante en este cambio de concepción. Bueno, en nuestra segunda parte de esta presentación, lo que queríamos era también reflexionar con ustedes sobre esto que el decreto dice: dejemos de hablar de necesidades especiales o de características especiales o de estudiantes especiales, y nosotras dos podríamos agregar también de estudiantes con problemas, de estudiantes con dificultades. Sabemos que es atrevido lo que estamos diciendo porque estamos todavía en un momento de tensiones y de dilemas y de contradicciones y de sobrevivencia de distintos paradigmas. Y el paradigma de pensar que las dificultades están en el estudiante, que viene del paradigma anterior, que es el paradigma médico, sobrevive todavía en muchos cursos que todavía en nuestro país se están haciendo. Esto no significa que nosotras no pensemos que el estudiante no necesite tener un acompañamiento psicopedagógico o un diagnóstico psicopedagógico, sino que la mirada que el docente tiene que tener sobre el estudiante es una mirada pedagógica. Y por eso el decreto nos invita a no mirarlo como especial, sino mirarlo en función de sus características para el aprendizaje. Y con Silvia pensábamos capaz que un poquito pasar a la próxima. Pasamos. Invitarlos a pensar a partir de, son 2 minutitos de este video, y que ustedes vayan poniendo las impresiones en este concepto de barrera,
¿Qué estoy mirando cuando miro lo que le pasa a este niño Ian? No se escucha, Silvia. Bien. Personas con discapacidad. La inclusión social mejora nuestra ¿Sí? comunidad, Ahora la hace sí. más rica, más diversa y más justa. Bien. Tal vez si se animan a dejar en el chat comentarios, después los podamos recoger. La Esta es la, idea era un disparador para trabajar este concepto. Ahí aparece claramente el concepto de barrera física, ¿verdad? Pero no es la única barrera que aparece. Bien. ¿Seguimos? Sí. Por eso es que, Bueno. pasa para atrás, pasa para atrás. Bien. Tal vez podamos pensar si aparece alguna barrera de carácter conceptual, alguna etiqueta en los niños cuando observan a Jan que no puede entrar a la escuela, o entrar, perdón, al lugar en el que están jugando porque no se lo permite. ¿Qué es lo que no se lo permite? La silla de rueda, no se lo permite el concepto de lugar sin accesibilidad física, no se lo permite algo de lo que los demás niños hacen. A esto nos referimos con que las etiquetas construyen estigmas y construyen barreras. Pasa, Silvia. Bien. Bueno, y a propósito, mientras ustedes van pensando y se van expresando en el chat acerca de las impresiones que dejó este vídeo, tenemos que, desde el punto de vista de educación inclusiva, es importante como docentes también aprender a reconocer las barreras que pueden ser de múltiples naturalezas. Algunas son un poco más conscientes, detectables, y otras a veces son más difíciles de detectar, pero están igualmente presentes y hacen mella también. Por ejemplo, las clásicas son las barreras físicas, arquitectónicas, las que podemos tener, ¿verdad?, de accesibilidad a los diferentes lugares, y nosotros vamos viendo, ¿verdad?, cómo nuestro país se ha cambiado desde hace unos años desde el punto de vista también arquitectónico, cómo se van buscando medidas para lograr la mejor accesibilidad, las rampas. Después podemos tener también, evidentemente, las barreras conceptuales, sociales y culturales que muchas veces hacen a todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo actitudinal, y en cualquier, digamos, ámbito en donde nosotros podamos ver que una persona no está siendo incluida. Hoy Mónica les comentaba aspectos que tienen que ver con la migración, a veces hay aspectos que tienen que ver con la identidad de género, a veces hay aspectos que tienen que ver simplemente con manejar
idiomas diferentes, culturas o aspectos culturales diferentes, a veces pueden ser impedimentos de accesibilidad que tienen que ver con la lejanía de con respecto a los centros educativos, y una gran cantidad de situaciones que seguramente ustedes ahora, rememorando los contextos educativos donde se están desempeñándose como docentes, deben de estar viniendo a su memoria y están de alguna manera tratando de ver cómo se reflejan en estos conceptos de barrera. Y por supuesto lo que tiene que ver, ¿verdad?, ya específicamente hablando en el ámbito educativo, con las barreras cognitivo-curriculares, es decir, todo lo que tiene que ver con el diseño, la planificación de nuestras clases. Nosotros mismos podemos ser una barrera en la forma en cómo estamos planificando una clase, las metodologías que estamos utilizando, la forma de organización del currículum muchas veces también puede ser una gran barrera. De allí la importancia de observar la heterogeneidad en el aula y la planificación atendiendo a esa heterogeneidad desde la singularidad del estudiante, que pretenda ser lo más diversificada posible. Moni. Sí, no estaba mirando algunas intervenciones en el foro. Bien. Voy a tomar una porque me parece muy interesante, más allá de que hay varias, que es que Jan intenta visibilizarse. Él intenta visibilizarse. Y este es un concepto muy, muy interesante para la compañera o compañera que lo escribió, disculpen que no registré, porque justamente esto es lo que estamos intentando, una de las cosas que estamos intentando posicionar con Silvia, porque lo está intentando posicionar el nuevo paradigma en educación inclusiva en nuestro país y en el mundo, y hoy Silvia lo decía, que no depende de ninguna característica del sujeto, por lo tanto, el individuo, el estudiante en nuestro caso, no es el que tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, la persona que puso eso, y está muy bien, porque el director, una de las cosas que quiere mostrar es que el esfuerzo lo tiene que hacer la persona, por visibilizarse y por romper la barrera, hasta destrozarse. Vieron que era como metafórico, ¿no? Y como que se pulveriza y se tiene que volver a armar, pero es él. Y en realidad, nosotros como docentes del sistema, que trabajamos en este sistema educativo, que lo decía Silvia, tenemos que aprender a observar para poder ayudar a, a eliminar esas barreras, evitando el sufrimiento de los estudiantes que encuentran esas barreras en el entorno, o eliminando nuestras barreras conceptuales que seguimos pensando muchas veces que es el estudiante el que tiene que hacer el esfuerzo, o es responsabilidad del estudiante porque tiene tal o cual característica, o qué vamos a hacer nosotros si nadie nos enseñó a trabajar con estudiantes con esas características. Por eso tomaba ese concepto, Silvia, porque me pareció interesante. Sí. Hay también otras intervenciones. Y la doble demanda, ¿verdad? La doble demanda en el estudiante. Y con Mónica conversábamos esa metáfora de que se desconstruye y se vuelve. La demanda de pasar la barrera, la primer demanda, y la soledad en eso. Y la segunda demanda, volver a reconstruirse. La capacidad de resiliencia que le estamos exigiendo quizás a veces a un niño, a un joven. Bien. Bueno, esto era, capaz que mientras lo pasamos, era un intento de pensar juntos una serie de imágenes en donde, en vez de pensar lo que estaba en una diapo anterior, desde la etiqueta o desde el estigma o desde el estereotipo o desde el preconcepto, intentáramos pensar desde una descripción lo más neutra posible de la situación. No siempre es fácil, no siempre es fácil. Por ejemplo, en esta primera podríamos decir persona leyendo en braille, si supiéramos que eso es braille. O persona recorriendo con su dedo unos puntos en una pared. Porque no tenemos por qué pensar que esa persona, por ejemplo, si pensáramos desde la etiqueta, podríamos decir persona que no puede ver o persona que no puede leer. No sé si se ve la diferencia entre pensar que está leyendo, está recorriendo con su dedo, porque sepamos o no sepamos que eso es braille, bueno, algo está haciendo algo, a pensar que no puede leer, que no puede, que hay algo que le impide
el normal, y ahí aparece otra palabra que también la utilizamos mucho, el normal vinculación, la normal vinculación con el entorno. Entonces era esto, como un ejercicio, tal vez que pases todas, Silvia, para que lo puedan Sí, apreciar, eso te iba a preguntar, de así ver, vamos viendo. son 3 o 4 diapos, de ver, Bien. no sé si ¿Qué se entendió la dinámica, pero invitación a decir lo primero que se nos ocurre y revisar qué es lo primero que se nos ocurre. Tal vez ponerlo ahí en el chat. Claro. Se nos ocurre pensar con la etiqueta, con el estigma, con la barrera conceptual, con el estereotipo, con lo que creo. ¿Y cuánto podemos reconocer? Que por eso hoy decíamos que a veces hasta inconscientemente, ¿verdad? Porque de repente si nosotros lo miramos en neutro, como decía Mónica recién, o simplemente un enunciado descriptivo, quizás Mirá la qué verdadera lindo, mirada Silvia. inclusiva Dice, sería no hacer juicios de valor, no estar personas valorando. disfrutando al aire libre, niños Exacto. leyendo, pensar las Bien. posibilidades, todos somos capaces. Bueno, eso era un poco la invitación a pensar. ¿Cómo sería pensar desde una etiqueta estigmatizante? Porque también hemos pensado desde etiquetas estigmatizantes, ¿no? A ver si alguien se... Potenciar las habilidades, bien. Y vamos hacia esta última. Bueno, Aquí quería concreta. invitarlos a pensar aunque sea una etiqueta, antes de ver esta, ¿no? Una Bien. etiqueta. Estigma del límite, por ejemplo, muy bien, muy bien. Por ahí, muy bien, atrevidamente digo, muy bien en el sentido de que se entiende la lógica que queremos, discapacitados. Ahí está. Discapacitados no pueden, por ejemplo, hacer deporte. Por eso elegíamos la del deporte, la del disfrutar al aire libre, ¿no? Hay esas 2 personas, ¿no? O, por ejemplo, la de la chica, podemos decir estudiante o podemos decir en silla de rueda. También es donde miramos, porque también queremos jugar con esta invitación que hacíamos del cambio de mirada, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco de la mirada? Ahora sí, Silvia, perdón, Ahora pero sí. quería explicar un poco el concepto. El No, y ciego además no hay tiene, que desaprovechar los comentarios de los colegas. María Emilia dice el ciego, el que no tiene, el que no puede. Ahí está. Bueno, Exacto. todo tuyo, esta diapo. Bueno, y entonces aquí en definitiva estamos en nuestro ambiente, ¿no? Estamos en nuestro ámbito. ¿Y cuántas de estas situaciones nosotros podemos tener en una clase también? Aquí reúne un poco todo lo que estábamos conversando, a veces situaciones de discapacidad forman parte de la diversidad, a veces situaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la cultura, con el idioma, con los estudiantes tan diversos que tenemos en un salón de clase y cómo de alguna forma el docente, como veníamos comentando desde el principio, desde el inicio, en atención a esa diversidad, debe de alguna manera diseñar, planificar en base a lo que es la singularidad de cada estudiante, pero de una manera tal que en realidad el diseño universal simplifique. Puede parecer difícil, ¿cómo hago para diseñar para cada uno de los estudiantes y todas las diversidades? ¿Cómo hago para no estar enmarcando la diferencia de un estudiante? Justamente la universalidad y la forma en cómo logremos ser creativos en los diseños, tanto de la forma en cómo vamos a hacer las representaciones para poder acercar los conceptos a los estudiantes, que a veces las representaciones podrán ser de manera con material concreto, a veces podrán ser visuales, a veces tendrán que ser auditivas, a veces tendrán que ser percibidas a través del tacto, todas las posibles representaciones, bueno, como de alguna manera en esa diversidad que yo contemplo desde el vamos en el diseño universal para el aprendizaje, ya estoy de alguna manera concientizándome de que en realidad estoy abarcando a toda una clase diversa y no estoy planificando aparte para aquellos estudiantes que no caen lamentablemente durante mucho tiempo, como se ha dicho, en la normalidad. Entonces, ¿qué es lo normal, verdad? Bien, Moni. Sí, quería comentar ¿Algo más sobre la lámina? no, una participación de Milka. Ah, qué bien. Este,
que dice todos somos capaces, todos podemos, aunque tengamos alguna limitación. El concepto, las concepciones actuales en debate, todo es en debate, y todo se alimenta desde lo filosófico, desde lo pedagógico, desde lo antropológico, nos invitan a pensar, yo estoy de acuerdo, Milka, con lo que tú dices, pero nos invitan a pensar en lo último, la idea de limitación. Vieron, no sé si ustedes observaron que nosotros hablamos de personas en situación de discapacidad, porque el paradigma actual en educación inclusiva, que se vincula con las personas con discapacidad, o que nombra a las personas con discapacidad de esta manera, piensa en realidad que la limitación no está en el individuo, que el individuo tiene características distintas, ¿no? Tengo una modalidad de caminar más lento o descoordinado. Tengo atonía muscular. Tengo la motricidad comprometida y tengo que estar en silla de ruedas. Pero eso solamente es una limitación en relación con un contexto, con un entorno que no proporciona los apoyos y los ajustes para que yo pueda desempeñar esto que tú dices, toda mi potencialidad. No es fácil esta idea, porque no, es una verdadera revolución en la cabeza. Todo el tiempo tenemos que estar pensando, ¿dónde estamos poniendo el déficit o la carencia? Ojalá viviéramos en un mundo en el que la accesibilidad fuera verdaderamente universal y ninguna persona con ninguna característica tuviera una limitación. Hoy por hoy es lo que tú dices, las características de las personas a veces son limitantes porque el entorno es limitante. Solamente quería hacer esa puntualización, y hay otras, la verdad que agradecemos la riqueza de los comentarios del foro. Bueno, acá llegamos al tercer aspecto. Bien, lo de la neurodiversidad. Bien, sí. Apareció esto, está muy bien, muy interesante. El DUA trabaja desde este concepto de neurodiversidad, ¿verdad? Exacto. Es este formato que tiene que ver con lo pedagógico, tiene que ver con lo didáctico, tiene que ver con la concepción de este estudiante que tenemos. Y como les dijimos al comienzo, no vamos a profundizar en el DUA porque ustedes tuvieron un módulo de DUA, pero sí queremos profundizar en cómo aporta para a la eliminación de estas barreras. Tal vez lo conozcan porque lo hemos usado otras veces, pero nos parecía interesante, el DUA lo que hace es una invitación a dar la vuelta a la forma que tenemos de pensar, de concebir y de mirar. Pasamos y también lo mismo, que participen en el chat a ver qué es lo que les provoca. Muy bien. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Gracias. Okay. Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down.
¿Sí le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. Qué buen lugar es este. ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Bien. Bueno, capaz que si nos pueden dejar alguna impresión sobre lo que veníamos trabajando, que es el tema de las barreras. Este video vieron que en realidad pone a una persona sin discapacidad, pero que tiene barreras para poder incluirse en ese entorno. Así que mientras seguimos avanzando, los vamos leyendo. ¿Sí? Mientras Silvia nos presenta la actividad, un ejemplo de una actividad que realizan las tutoras. Bueno, y aquí estamos volviendo como al inicio que teníamos en la presentación, y tratar de alguna manera desde lo empírico ver a ver cómo el dispositivo Mandela, cómo las tutoras en sus diferentes regiones están trabajando toda esta temática que acabamos de comentar en torno a las etiquetas, las barreras, y aquí estamos presentando, dentro de lo que fue todo un ciclo de puestas de intercambio de prácticas entre los liceos, seleccionamos una de esas actividades, nominada Derribando Barreras, que se realizó recientemente, ¿verdad?, en un trabajo en equipo entre los departamentos de Montevideo, Florida y La Valleja. Y esto es parte de la presentación que realizaron los docentes. Cabe destacar que en estas actividades que realizaron las tutoras, cada uno en sus liceos de referencia y en regiones a su vez, con ese ánimo de regionalizar que hoy Mónica les decía, no solamente estar in situ en el liceo, hicieron presentaciones y a su vez estuvieron participando junto con las tutoras profesores de diferentes unidades curriculares. Esto fue parte de una de las presentaciones que compartieron en esa oportunidad, en este encuentro de Derribando Barreras. Ellas puntualizaron muy bien lo que tiene que ver con el DUA y las características fundamentales, a los objetivos a los que se orienta el DUA como enfoque didáctico, ¿sí?, que busca fundamentalmente también derribar esa gran barrera que puede ser la cognitiva, la metodológica de los docentes, para propiciar entonces desde la singularidad del estudiante una forma de aprender que tenga en cuenta todas las formas de aprender de nuestros estudiantes en el aula. Y como dice ahí en los, perdón Silvia, como dice volvemos, en los comentarios muy ricos también, qué bueno. que muchos se sintieron identificados, que en realidad está bueno eso de sentir cuántas veces también nosotros tenemos formas divergentes de aprender, y entonces cuántas veces nos hemos estado puestos en situaciones en las que no entendemos algo, porque aquello que se nos presenta para aprender se presenta de una manera sola, como dice aquí, ¿no?, en esta diapo. No hay un modelo único de estudiante, no hay una única manera de aprender. Entonces, entender eso, poder ser empático, poder ponerse, poder mirar al otro desde nuestra propia situación, ayuda en este cambio de cabeza para no planificar para un alumno solo o con una sola forma de aprender, sino para todas las diferencias. Y el video
claramente la persona necesitaba que alguien le explicara, necesitaba una guía, un apoyo, una ayuda para que alguien para poder entender los parámetros de la situación, si no, no podía transitarla. Bien, ahora sí. Bueno, también en esta oportunidad, este grupo de colegas que estuvo participando en esa instancia de desarrollo profesional docente, porque debemos decirlo, Mónica, el dispositivo Mandela está abocado a instancias de desarrollo profesional docente. Esto fue la primera etapa, que fue compartir prácticas, pero ahora estamos iniciando una segunda etapa, que ya es con un contenido mucho más potente, más profundo de conceptualización para sus colegas, justamente para de alguna manera socializar los aprendizajes en torno a la educación inclusiva con otros colegas y también con el apoyo de directores y de inspectores. Los principios del DUA, el qué del aprendizaje, ¿sí? De alguna forma puntualizar cómo el docente en ese diseño universal de aprendizaje debe buscar los formatos diferentes, tan diferentes como los estudiantes que tenemos, siendo creativos, siendo originales. También en ese cómo el aprendizaje, otro principio importante, las múltiples formas de acción y de expresión. Ustedes habrán trabajado también en el DUA cuando tuvieron la instancia de formación anterior, que se trabaja muchísimo en torno a lo que es, ¿verdad?, el aprendizaje. Para potenciar el aprendizaje se trabaja mucho en torno a lo que es lo colaborativo, lo cooperativo. Cuando los docentes, por ejemplo, vemos en trabajo colaborativo, bueno, dimensionamos mucho más el trabajo y las capacidades y las habilidades de todos los estudiantes, de cada uno de los estudiantes, para poder de alguna forma acompañar y ver qué es lo que está necesitando cada uno, y a veces optamos por un trabajo cooperativo en donde cada estudiante participa, ¿verdad? Y fundamentalmente lo que se potencia es mucho en cuanto a lo que es las habilidades comunicacionales y el aspecto social del aprendizaje, muchas veces para ver el sentido de compromiso con el compañero, coopero y trabajamos en equipo. Y luego las múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, cuando nosotros logramos a través de una planificación diversificada transmitirle al estudiante de alguna manera el proceso de enseñanza y aprendizaje, los instrumentos, las estrategias, las metodologías, transmitirles la motivación que nosotros tenemos y de alguna forma, ¿verdad?, motivamos motivando, ¿verdad? Y de alguna manera en ese sentido también los vamos adentrando en lo que es el camino maravilloso del autoaprendizaje, de la autorregulación cognitiva, de saber manejar los tiempos, los recursos, cuándo aprender a pedir ayuda. Bien. Y la propuesta que hicieron estas referentes Mandela en territorio, en esta instancia de formación, fue mostrarles a los docentes que estaban allí en esa instancia una planificación como la que habitualmente hacemos, como aquella en la que se nos ha formado desde un modelo que estamos cuestionando, ¿verdad? Desde un modelo que estamos cuestionando, al que le llamamos homogeneizante. Entonces, esta planificación, desde este modelo, ¿cómo la transformaríamos? Y a ver si nos damos cuenta de que es homogeneizante, o por qué. ¿Qué es lo que observamos que no está contemplando la diversidad o las diferencias? El objetivo general, construir y trabajar las normas de convivencia que permitirá la organización del trabajo en el aula. Pero miren las actividades que propone, ¿no? Que son las que tal vez cualquiera de nosotros propondría. En forma oral, ¿no? Trabajar con los alumnos, ¿qué son las normas de convivencia? De forma oral. ¿Por qué esto sería una planificación pensando en un tipo de estudiante, con una modalidad para el aprender y con una característica funcional? Lo mismo lo de la construcción de la lista de normas. Bien, utilizar la pizarra, luego en la pizarra construir una lista con las normas. El soporte, aquí hacemos referencia a las múltiples representaciones. Aquí estamos notando, ¿verdad?, cuando ellas hacían el ejercicio con los docentes, bueno, puntualizaban muy bien las tutoras, bueno, ¿dónde está
esa multiplicidad de representaciones tan diversas como las formas de aprender que pueden tener los estudiantes o de captar los estímulos del exterior. Bien, ahí tenemos un comentario muy interesante, Ah, Silvia. Sí, lo que ibas a sí. decir. No todos los estudiantes se expresan de la misma manera, no todos se Claro. animan a participar o llegar a la pizarra, si Qué tienen bien. que ir. No todos tienen el mismo ritmo, el mismo tiempo o de la memoria, de recordar, las mismas estrategias. La timidez, perfecto, ¿sí? Características que puedan ser más emocionales, pero también desde el punto de vista de los procesos cognitivos que se ponen en movimiento en la construcción del conocimiento, ¿no? Hoy Silvia lo decía, hay quien es más visual, hay quien es más, tiene necesidad como de construir, ¿no? De pronto no conceptualizar a través de la lengua, sino a través de el movimiento, o tal vez la elección de un video, imágenes, la elaboración de algún objeto que le permita explicarlo, de algún mapa conceptual. Neurodiversidad, decía un colega o una colega hoy, hay conocimientos apasionantes desde la PNL, la programación neurolingüística, quizás alguno haya cursado, pero sabemos que todos tenemos sistemas representacionales distintos y hay uno que es director, a veces somos visuales, auditivos, kinestésicos, auditivos digitales, todos tenemos un contacto diferente con el mundo a través de los canales de percepción distintos, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes? Acá sí pensamos y hablamos en esto de la neurodivergencia, los estudiantes en condición de espectro autista, los estudiantes con síndrome de Down, ¿de qué manera se pueden incluir? Hoy Silvia hablaba de la importancia del trabajo colaborativo entre pares, de distribuirse las tareas, de apoyarse unos a los otros, de que los estudiantes de pronto los compañeros le expliquen al otro compañero o tome una característica que tiene el otro compañero y la potencie. Es decir, no pedir, este es el formato clásico que pedimos, pasen al pizarrón o pasen, escriban, ¿no? Recuerden, hagan una lista, pero hay que recurrir, como decía recién una compañera, a las metodologías activas y a pensar los distintos formatos, aunque no los tenga en clase. ¿Qué pasaría si tengo un estudiante silla de ruedas? ¿Qué pasaría si tengo un estudiante con parálisis cerebral? ¿Qué pasaría si tengo un estudiante que necesita intérprete de lengua de señas? O que un estudiante extranjero, Mónica, que habla otro idioma. Exacto, porque esas situaciones de discapacidad en realidad le abren la posibilidad, esos otros formatos que les proponemos a ellos, a otros que no están en situación de discapacidad, como veíamos en el video. Bueno, sí seguimos, porque se nos está por... Nos entusiasmamos. Bien. Entonces, el DUA, porque el título de todo esto era cómo el DUA contribuye a derribar o a eliminar las barreras conceptuales que tenemos los profesores formados todavía en el paradigma de la modernidad, en el paradigma homogeneizante, es empezar a dar la vuelta a lo que pensamos. Siempre pensamos que la dificultad está en el estudiante, venimos transitando durante toda esta presentación en eso, y bueno, el DUA nos invita a pensar que la dificultad está en el entorno, y en el entorno es el sistema educativo. El sistema educativo es el liceo, el aula y el docente. Entonces nosotros pusimos algunos ejemplos. El Liceo A tiene dificultades para diseñar cursos de apoyo para los estudiantes que no dominan bien el español. Ahí podemos pensar en un estudiante sordo, pero también podemos pensar en un estudiante extranjero, en un estudiante que llega en un nivel incipiente de alfabetización, de educación primaria, por distintos motivos, en un estudiante con síndrome de Down, que no necesariamente esa es una característica del estudiante con síndrome de Down. La característica es que tiene, vieron que no pusimos la etiqueta, que tiene un nivel de dominio del español, todavía no de destreza. Bueno, y así las otras situaciones.
¿Seguimos? Sí, quiero leer lo que dicen, pero no puedo, ¿Sí? no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, Bien. dale, seguí porque ¿Sí? si no, sí. Bien. Bueno, y esto es como un poco el proceso final, como invitarlos a pensar este cambio de mirada que estamos haciendo en clave ANEP, lentamente, trabajosamente, y que todavía nos queda mucho, mucho por transitar, tiene que ver en parte con esto, ¿no? Hubo una época en la que en el sistema educativo uruguayo se hablaba de tolerar al estudiante, tolerarlos. Todavía estamos en el paradigma, porque todavía está la normativa vigente de la adecuación curricular, pero ya estamos instados, como decíamos hoy, por toda la normativa internacional, por la consultoría de Mel Eichhorn y por el decreto 350 a pasar a trabajar en DUA con normativa que nos apoye. El Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 nos pide eso. Así que estamos en ese proceso, hay que construir esa normativa. Hoy estamos trabajando en clave DUA y no tenemos la normativa, es una contradicción. Algunas profes, algunos maestros están trabajando en clave DUA, no todos, ¿no? Pero vamos en ese proceso. Incluso algunos instrumentos también de uso cotidiano, Mónica, seguimos teniendo algunos términos, por ejemplo, en las libretas digitales, adecuaciones curriculares que aparecen, ¿verdad? Y eso es un poquito lo dilemático que a veces vemos que algunos autores como Cheita mencionan. Es un proceso dilemático, donde hay dilemas, hay tensiones, por momentos parece que coexisten los dos paradigmas, y ahí es como tenemos que ir transitando de a poco desde nuestro propio vocabulario, la toma de conciencia y desde el hacer, desde las prácticas. Pasamos a la otra. Pasamos. Y aquí ya vamos a la última parte. Proceso de cambio, la síntesis. Es un poco los conceptos por los que estuvimos transitando. Esta caricatura, este dibujo de Tonucci, todos lo conocen, o es muy conocido, ¿verdad? Pero estábamos hablando de esto, ¿no? Siempre estamos hablando de esto. Bueno, cada uno lo mira, no quiero orientar la lectura. O escriben en el chat si lo desean para después. Bien, estos son los dos modelos, el modelo escolar de la modernidad, que nos formó, nos formateó y sigue vigente. Esto es lo que decía hoy Silvia recién, que autores de la talla de Cheita, que ustedes saben que trabaja también con Mel Eichhorn, insisten en que nuestro proceso de transformación a nivel de todos los países del mundo, no solo Uruguay, es dilemático, porque coexisten ambos modelos, el de la homogeneidad y el de la diversidad, que son bien distintos, ¿verdad? Como ustedes pueden transitar, uno es para un estudiante promedio, otro es para un estudiante singular. Uno nos propone una metodología única, otras metodologías diversificadas. El resultado es único, el proceso centrado en las trayectorias. Los mismos ritmos y tiempos para todos, tiempos distintos en función de las características de cada uno. ¿Cuánto tenemos que ajustar de la normativa, del diseño de la currícula, del diseño del formato del centro educativo, de cómo organizamos, de cómo creemos que la organización del año lectivo, del año escolar, es natural y en realidad es antinatural? Porque en algún momento se inventó la currícula tal y como la conocemos. En algún momento alguien dijo, bueno, el proceso se hace en un año, y en realidad, tanto desde las neuropedagogía como desde la psicología constructivista y desde otras áreas de conocimiento, desde la antropología, estos conceptos han sido cuestionados y como en revisión, están en revisión y vuelven a ser cuestionados. Pero nosotros seguimos en ese proceso, en Uruguay y en otras partes del mundo, para que no sintamos que somos los únicos que vamos y venimos, ¿no? Marchas y contramarchas, en este proceso de cambio que no termina
no termina de verse con claridad. Seguimos, Silvia. Bien. Y esto es en educación inclusiva, los dos paradigmas. Es un poco más profundizar lo que venía comentando Mónica y ese paralelismo, ¿verdad?, entre la modernidad y lo actual, la inclusión, base médica, el diagnóstico médico, ¿verdad?, que es de alguna manera también una forma de etiquetar al estudiante y de ver o de solamente puntualizar en la carencia, en el déficit o en la limitación, como hoy conversábamos. El problema es el individuo, se busca rehabilitar, ¿sí?, como si la habilidad no estuviese presente para nada, y pueden ser habilidades totalmente distintas. O como si estuviera enfermo, ¿no? Porque Exacto. en realidad el sistema médico lo trata, perfectamente, lo trata, lo diagnostica y lo trata desde lo que tiene para ayudar al individuo desde el punto de vista de su salud. Pero el sistema educativo no tiene que adoptar esa mirada. No tiene que considerar que está enfermo. A eso nos invitan todos los pensadores y toda la bibliografía que tenemos a nuestro alcance del otro paradigma. Si pasase la diapo, vemos bien el de la educación inclusiva. Aquí tenemos, ¿verdad?, la importancia de la base social, que eso es lo que hace que también tengamos la necesidad de cambiar a una mirada social de la inclusión. No es incluir porque es el que no tiene, no es incluir porque es el que le falta, o no es incluir porque no es lo normal o lo esperable, es la base social desde un punto de vista pedagógico, antropológico, lo que tiene que ver con el conocimiento del ser humano in situ en una sociedad que en la diversidad debe reconocer que no hay carencia, sino diferencia. El problema es sistémico, lo que conversábamos hoy también, no es solamente un cambio del docente en el aula, es un cambio también de los equipos de dirección, es un cambio también de las inspecciones que apoyan, es un cambio de la comunidad educativa, de los padres cuando se acercan, de los demás actores, ¿verdad?, que están en contacto, de trabajar en red con otros organismos, como hoy veíamos el tema del protocolo y todos los actores, cómo se orienta para que muchos actores se pongan a trabajar abocados, ¿verdad?, a generar espacios de equidad para todos, ¿verdad? Buscar incorporar la riqueza en las diferencias, lo normal no es la carencia, sino que lo diferente es el potencial. Inclusivos e inclusores, es importante, ¿sí? No solamente inclusivos desde dentro el centro educativo, sino que también de puertas hacia afuera muestren esa inclusión. Y un diseño diferente, como decía Mónica hoy, que tiene que ver, ¿verdad?, con el currículum, la planificación diversificada y que va a lo macro. Necesitamos el respaldo también de políticas educativas que de manera sistémica nos estén respaldando, o como es el caso de la normativa jurídica, que marca un avance muy importante para el Uruguay. Hoy una de las participantes preguntaba, hoy al comienzo, cuando empezábamos con lo del decreto, cómo transformar, ¿no? Y hablaba de los cambios, hablaba creo que de presupuesto, o yo lo leí así, porque es verdad que se precisan recursos, es verdad, como dice Silvia, se precisan políticas públicas que vayan, y sistémicas, que vayan articulando este cambio. No es fácil, es un camino en el que estamos recién en el inicio. Pero bueno, queríamos presentarles esta perspectiva de trabajo que desde el dispositivo Mandela, entonces, como para resumir, venimos desarrollando desde educación secundaria a nivel territorial. Así trabajan las referentes, nuestras referentes de educación inclusiva, trabajan con nosotras, trabajamos en equipo. Y bueno, y recordarles que tenemos esta documentación que es muy importante, que nos apoya en este proceso de cambio. La normativa jurídica, las recomendaciones internacionales en esta asesoría, los documentos que se elaboraron para la ANEP, al que ustedes tienen acceso, el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, o sea, no es que estemos en cero, vamos lento, pero vamos. Pero a paso firme. A paso firme. Bueno, muchas gracias a ustedes. No sé si tienen alguna otra pregunta o si Marta fuiste
además de la que fuimos nosotras respondiendo y agradeciendo, si te parece que hay alguna otra pregunta interesante. Bien, preguntas, no tanto porque, bueno, fueron respondiendo. Lo que sí, a medida que iban avanzando, hubo muchos comentarios a partir de los videos y de lo que ustedes iban planteando. Hay mucho sobre la inclusión en sí misma, pero bueno, yo decidí tomar sobre todo sobre la mirada desde el docente en algunas cuestiones donde, por ejemplo, Elizabeth decía que muchas veces los docentes como van muy acelerados y no le dan el tiempo suficiente, ¿no?, a los alumnos, y eso agrego yo, a los alumnos a veces en general, ¿no? No damos ese tiempo de pienso por cumplir a veces con determinados tiempos planificados. Rosana también decía el estar acostumbrados a vivir en entornos que no tienen diversidad, y sería ideal que todos los docentes ampliáramos la mirada para transformar los espacios educativos. En ese sentido, me parece que está muy bueno una de las propuestas que otra de las colegas planteaba, de cuando surgen actividades con respecto al DUA, invitar a otros colegas, porque a veces es la mirada de ampliar justamente los espacios. A veces hay colegas que, y acá no importa si tiene años de experiencia, si es Nobel, hay muchos colegas que a veces no se unen a este tipo de espacios, no están o preparados o con disposición como para tener en cuenta estos aspectos, y a veces ante la invitación de un colega que sí tiene esa mirada, es como que estamos abriendo esas puertas, haciendo que los espacios educativos sean más inclusivos. Nosotros que trabajamos con el acompañamiento a Nobeles en varias partes del país, por suerte cada vez más estamos viendo cómo los centros se acercan cada vez más a ser espacios inclusivos. Como ustedes planteaban ahí, ¿falta mucho? Sí, falta mucho. Una de las colegas ahí a lo último ponía, me da la impresión que todavía queda mucho por adelante. Por supuesto que sí. Lo importante es empezar y tener la disposición de dar esos pasos. Y no esperar que siempre sea un equipo ajeno el que venga a darlo, sino que nosotros, en el mismo centro, los docentes comprometidos, con la ayuda de esos equipos, también somos parte de la transformación del centro educativo. Entonces, una vez más nos encontramos con este tipo de espacios donde me parece que nos llevamos como mucho pienso, mucha reflexión, mucho pensar en esos espacios que transitamos en el día a día, cuán inclusivos son desde el espacio físico del centro hasta lo que sucede dentro de un aula. Así que bueno, por lo tanto, Mónica y Silvia nos resta más que agradecer porque hemos hecho este recorrido con mucha información, que algunos nos preguntaban allí, sí, que les va a llegar, porque estas presentaciones nosotros recuerden que se las hacemos llegar con las constancias, para que ustedes puedan tener toda esa información que ellos, cada uno de los equipos nos van planteando, y por supuesto, de parte del equipo de trayectorias, de CFE y de la Dirección General de Secundaria, el equipo de inclusión, estamos siempre a las órdenes para todas las consultas que más allá de lo que ocurra en estos talleres puedan surgir, ¿no? A veces algún contacto, a veces alguna información necesaria, algo que pueda ayudar. Ese es el propósito de los que como consideramos programas de acompañamiento. Esa es la razón de ser, por lo tanto estamos totalmente a disposición para las consultas que quieran realizar. Agradezco a Mónica y a Silvia por su tiempo, por la disposición, y agradecemos a todos los que acompañaron hoy y acompañaron este ciclo, que seguramente el año que viene estaremos por aquí nuevamente, porque siempre es un buen espacio para actualizarnos y pensar juntos en estas temáticas. Así que muchas gracias, que tengan muy buen final de jornada, que descansen. Muchas gracias a ti, a Silvia, mi compañera, bueno, la verdad es que yo me sentí muy cómoda, como siempre nos sentimos, ¿no? Con ustedes, agradecer la participación, el respeto, el que se hayan quedado hasta el final, el interés, y ponernos a disposición para lo que necesiten, tanto ustedes como todos los que han participado, porque compartimos plenamente lo que
lo que decías, Marta, de trabajar desde el territorio, desde los distintos lugares en los que uno hace, intercambiando las prácticas. Así que para lo que sea necesario estamos. De mi parte también muy agradecida. Fue una instancia verdaderamente muy valiosa y sentí que por momentos cuando nos facilitaban los comentarios en el chat, parecía una conversación, era una conversación realmente entre colegas y que tanta falta hace que tengamos estos espacios para intercambio, que no nos sintamos solos, porque a veces, ¿verdad?, esta transición hacia cambios y muchas veces, ¿verdad?, en la buena voluntad siempre, muchísima, pero a veces con ese andamiaje de ir conociendo, de ir aprendiendo, podemos sentirnos solos y reconocer que somos todos los que estamos en esos procesos de cambio. Es mucho mejor si vamos todos juntos compartiendo y tomando conciencia de a poquito, de manera paulatina, sistemática, dilemática también, pero bueno, avanzando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen final de jornada, y para los que siguen este ciclo, bueno, tal vez nos encontramos en otras temáticas, y si no, muy buen fin de año, y nos vemos cuando requiere. Chau, chau, que pasen bien. Nos vemos, Marta.